Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Castillar. Voy a hablar sobre elementos y sensores de medición para la materia de instrumentación y control de la carrera de Ingeniería Industrial en PCM Barcelona. En este caso vamos a hablar sobre los transductores. ¿Y qué es un transductor? Es un dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía en otra. Son aquellas partes de una cadena de medición que transforman una magnitud física en una señal eléctrica. Los transductores no son más que los elementos primarios de medición. Es decir, si estamos en control de nivel, el transductor sería el indicador de nivel. Un control de temperatura sería la termocupla, el termopozo o el termómetro. Y así en cada uno de los controles que intervengan en un proceso tal. ¿Para qué sirven los transductores? Se permite que los medidores puedan detectar magnitudes físicas como presión, temperatura, humedad, entre otras, y convertirlas en señales eléctricas cuya interpretación es importante para los servicios como pruebas no destructivas. Entonces, hay una clasificación que es pertinente hacerla en este caso, porque vamos a hablar de transductores pasivos. Entonces, la clasificación de los transductores son activos y pasivos. Los activos son aquellos que no requieren ningún tipo de fuente de alimentación para su funcionamiento, mientras que lo que vamos a hablar hoy, los transductores pasivos, requieren de una fuente de alimentación externa. Potenciómetro. El potenciómetro es el traductor eléctrico más común. Estos pueden ser usados solo o pueden conectarse a un sensor mecánico para convertir un movimiento mecánico en una variación eléctrica. El potenciómetro, en teoría, es bastante sencillo. Consiste en un elemento resistivo y un contacto móvil que puede posicionarse en cualquier lugar a lo largo del elemento. Este contacto móvil es llamado de varias maneras, incluyendo derivación, cursor y deslizador. Además de ser un elemento primario de medición, los potenciómetros también se usan mucho en válvulas, por ejemplo, para saber la posición de la válvula en determinado momento del proceso de control. La mayoría de los potenciómetros son lineales. Término lineal significa que un movimiento mecánico dado del cursor produce un cambio dado en la resistencia, sin importar la posición del cursor en la extensión del elemento. En otras palabras, la resistencia del elemento está distribuida de manera igual por la longitud del elemento. Los strain gauge o galgas extensiométricas, perdón, son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estos sensores eh, convierten la fuerza, presión, tensión, peso, etcétera, en un cambio de resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. Este tipo de sensores son los elementos más importantes en el diseño de transductores de presión y de células de carga usadas en las balanzas industriales. La correcta utilización de las galgas para medir fuerzas y deformaciones es una de las herramientas más importantes en ingeniería o en construcción. Estas galgas extensiométricas son una de las herramientas más importantes en la técnica aplicada de medición eléctrica de magnitud mecánica. Como su nombre indica, se utiliza para la medición de tensiones. Como término técnico, consiste en la deformación por tracción y compresión, que se distingue por un rasgo, por un signo positivo o negativo. Por lo tanto, las galgas tensiométricas se pueden utilizar para medir la expansión o la contracción. Termómetros de resistencia. Como su nombre indica, un termómetro es un medidor de temperatura. Este se basa en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura. Es decir, son capaces de transformar una variación de resistencia eléctrica en una variación de temperatura. La resistencia eléctrica es un parámetro muy adecuado, ya que en muchos casos suele aumentar linealmente con la temperatura. Los materiales más usados como termómetro de resistencia son el platino, cobre y el tungsteno. Platino tiene la particularidad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual es el material más utilizado y generalmente se les denomina a estos termómetros IPRT, Industrial Platinum Resistance Thermometer, o RTD, Resistance Temperature Detector. Higrómetro. Este es un instrumento que sirve para medir de manera cualitativa la humedad que se encuentra presente en el aire de la atmósfera, en las plantas o en el suelo a través de sensores que indican y aprecian la variación que se puede presentar en los grados de humedad. Estos valores vienen expresados en porcentaje, oscilando entre 0 y 100. La cantidad de humedad relativa se refiere a la ración de agua en estado gaseoso o vapor existente en el aire respecto a la cantidad de agua que lo saturaría a una determinada temperatura. Los más antiguos eran construidos con sensores mecánicos y permitían dar respuestas a elementos como el cabello humano, muy sensible a las variaciones de la humedad.
Este es un instrumento imprescindible en la meteorología, utilizado para medir la humedad del aire y saber si el ambiente está húmedo o seco. Además, siempre los verás en equipos de tratamiento de aire como humidificadores. Las celdas fotoconductivas. Esta celda es un dispositivo semiconductor de dos terminales cuya resistencia terminal variará linealmente con la intensidad de la luz incidente. Por razones obvias, con frecuencia se llama dispositivo fotorresistivo. Entre los materiales fotoconductivos que se utilizan más a menudo se encuentran el sulfuro de cadmio y el selenuro de cadmio. La respuesta espectral máxima del sulfuro de cadmio ocurre aproximadamente a 5100 amperes y para el selenuro de cadmio a 6150. El tiempo de respuesta de las unidades de sulfuro de cadmio es alrededor de 100 milisegundos y de 10 milisegundos para la celda de selenuro de cadmio. La celda fotoconductiva no tiene una unión como la del fotodiodo, una capa delgada de material conectada entre los terminales, simplemente se expone a la energía luminosa incidente. Ahora vamos a hablar de los transductores pasivos de capacitancia e inductancia. Estos se basan en la variación de la capacidad que se produce en el condensador al desplazarse a una de sus placas debido a una presión ejercida. La placa móvil está situada entre dos placas fijas. De este modo se tienen dos condensadores, uno de capacitancia fija, que va a servir como referencia, y otro de capacitancia variable. El principio de funcionamiento se ve involucrado en el funcionamiento de este traductor, es el del cambio de capacitancia. Esta puede ser de la siguiente manera: cambio en la superposición del área, variación de la constante dieléctrica o cambio de la distancia entre placas. Uno de los transductores de capacitancia o inductancia es el transformador diferencial de variación lineal. Es un tipo de transformador eléctrico utilizado para medir desplazamientos lineales, con una precisión habitualmente de 1 micrómetro. El transformador posee 3 bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de una barra. La bobina central es el devanado primario y las externas son secundarias. Un núcleo ferromagnético de forma cilíndrica sujeto al objeto cuya posición se desea ser medida. Se desplaza respecto a la bobina a lo largo del eje de la barra. El transductor magnético por reluctancia consiste en un imán o un electroimán, el cual crea un campo magnético dentro del cual se mueve una armadura de material magnético. El movimiento de la armadura es pequeño, sin contacto alguno entre las partes fijas, por lo cual no existe rozamiento, eliminándose la histéresis mecánica tipo de otros instrumentos similares. Los transductores de reluctancia variable presentan una alta sensibilidad a la vibración. Como tienen alta sensibilidad a las vibraciones, no son muy recomendables para plantas donde existen las mismas. Una estabilidad media en el tiempo y son sensibles a la temperatura. Tiene una precisión de más o menos el 5%. Traductores pasivos tipo voltaje o traductores de corriente. Un traductor de voltaje es un elemento de los circuitos eléctricos que mide y monitorea los niveles de corriente y voltajes dispersos y dispensado a través del circuito, dependiendo de si la corriente es alterna o continua. Si la energía suministrada al circuito es corriente alterna, es corriente alterna, el transductor de voltaje monitoreará y medirá la corriente más fácilmente que el voltaje, mientras que los transductores de voltaje funcionan principalmente en conjunto con fuentes de corriente continua. La capacidad de medición de diferentes transductores de voltaje difieren ampliamente debido a los muchos rangos de uso, desde circuitos de computadora hasta grandes circuitos de transformadores. Una célula fotoemisora consta de un equipo donde las cintas están conectadas de forma alternada y se deposita una delgada capa de sustancia fotoconductora sobre la película metálica, lo cual forma un puente encima de las líneas divisoras entre las cintas. Luego el montaje obtenido se encierra dentro de una ampolla de vidrio al vacío y las conexiones se unen a las puntas terminales adheridas a la base. Estas desempeñan un papel importante en la televisión. Se usan en los fotómetros cuando se requiere mayor sensibilidad o potencia. También se emplean como pilas. Las células fotoconductoras están compuestas por sulfuro de cadmio o seleniuro de cadmio. Asimismo, este tipo de células sirve para espectroscopía registradora de alta velocidad, así como en la detección de radiación infrarroja. Cuando un detector percibe humo, es decir, cuando la luz que entra a él
está levemente oscurecida, acciona una alarma. Esto es un ejemplo de una célula fotoemisora. El tubo fotomultiplicador se llama así por sus siglas en inglés, a un tipo de detector óptico de vacío que aprovecha el efecto de emisión secundaria de electrones para responder a niveles muy bajos de iluminación, manteniendo un nivel de ruido aceptable. Con la llegada de los dispositivos de carga acoplados y su gran eficiencia cuántica, los fotomultiplicadores han visto reducir grandemente sus aplicaciones, quedando prácticamente reducidas a los detectores de partículas, basados en la radiación de Cherenkov. Una cámara de ionización es un instrumento usado con dos fines: detección de partículas en el aire y la detección o medición de radiación ionizante. Esta cámara de ionización es un instrumento construido para medir el número de iones dentro de una vasija lleno de gas entre dos placas de metal conductores. Las cámaras de ionización se usan ampliamente en la industria nuclear, pues proporcionan un valor proporcional a la dosis recibida y tienen una vida útil mayor que los tubos Geiger estándar. El transductor efecto Hall es un dispositivo que se utiliza para medir intensidad del campo magnético. Su funcionamiento se basa en el efecto Hall. El efecto Hall es básicamente el proceso de desarrollo de la diferencia de potencial entre las dos caras de una tira portadora de corriente, cuando la tira se mantiene en un campo magnético. El efecto Hall se encuentra en materiales conductores y semiconductores en grandes variables según la densidad y la movilidad del portador de corriente. Y muchas gracias por su atención.